Donald Trump declara la guerra comercial al mundo con los impuestos a las importaciones más altos en un siglo. Desde la Rosaleda de la Casa Blanca, en el exterior del despacho Oval, Trump afirmó que la medida marcará el inicio de una nueva edad de oro para Estados Unidos. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El presidente Donald Trump anunció aranceles de al menos el 10% sobre prácticamente todos los bienes que entran a Estados Unidos, además de tasas aún más altas para docenas de países que tienen los mayores déficits comerciales con Estados Unidos. Trump da con esta medida un golpe duro a sus socios comerciales. El TMEC confirma que automóviles, acero y aluminio provenientes de México y Canadá pagarán un 25% de aranceles. Y la Junta Militar de Myanmar anunció un alto el fuego desde hoy hasta el 22 de abril en el conflicto civil en el país para facilitar las labores de rescate tras el terremoto del pasado viernes. El presidente Donald Trump anunció nuevos aranceles sobre los productos importados a Estados Unidos. A partir de ahora, Trump declara con ello la guerra comercial al mundo con un arancel universal del 10% y castigos mayores a sus principales socios comerciales. El presidente, sin ofrecer datos verificables, afirmó que simplemente está cobrando la mitad de lo que otros países imponen a Estados Unidos. Bajo el lema de cuidar de los nuestros primero, Trump da un paso más en su cruzada proteccionista, con el telón de fondo de banderas ondeando y promesas de una nueva era dorada para la industria estadounidense. A partir de mañana, Estados Unidos empezará a aplicar aranceles recíprocos a otras naciones. Hace mucho que no pensamos algo así. Antes lo pensábamos mucho, pero lo dejamos de hacer durante décadas y miren lo que ha pasado. Para los países que nos tratan mal, calcularemos el total de sus aranceles, barreras no monetarias y todo tipo de engaños. Y porque somos muy amables, de verdad muy amables, les vamos a cobrar aproximadamente la mitad de lo que ellos nos cobran y nos han estado cobrando, así que no serán aranceles totalmente recíprocos. Podría haberlo hecho, sí, pero sería muy duro para otros países. No queríamos hacerles eso. Ampliamos la información con Argemino Barro en Nueva York. Argemino, durante su evento en el Jardín de las Rosas, el presidente mostró gráficos que detallaban el porcentaje que Estados Unidos impondrá a cada país. ¿Hasta qué punto la narrativa de independencia económica impulsada por Trump se basa en datos reales o en argumentos propagandísticos para justificar su agenda proteccionista? Pues hay una parte de datos reales y una parte también de exageraciones y elementos propagandísticos. Por un lado, sí que es cierto que Estados Unidos, al haber sido tradicionalmente ese valedor del libre mercado, del libre comercio, a veces ha tenido unas prácticas comerciales más laxas y más abiertas hacia otros países que sí que han colocado a lo mejor aranceles más altos. Al mismo tiempo, Estados Unidos tampoco es un valedor total del libre comercio. Por ejemplo, una lista de Heritage Foundation, que es una fundación conservadora, coloca a Estados Unidos en el puesto número 69 del índice de libertad comercial. Y de hecho, en el evento de hace unos minutos, una hora, de Donald Trump, en el que manejaba esas cifras, algunas están completamente sacadas fuera de contexto. Uno no puede mezclar las motocicletas que compra la India con los microchips que de Taiwán, con los autobuses que compra Estados Unidos. Todos tienen pues diferentes contextos, diferentes clientes, diferentes aranceles. Entonces, pues ha cogido un poco de cada cosa, de datos fuera de contexto, para armar esta narrativa. Y él ha dicho que esta declaración de aranceles ha sido la declaración de independencia económica de Estados Unidos. Con esta medida, ¿está el presidente llevando a Estados Unidos y al mundo de vuelta a una era de nacionalismo económico? Eso es. Donald Trump tiene diferentes posturas políticas que han sido cambiantes y líquidas con el tiempo, pero su posición respecto a los aranceles no es una de ellas. Si uno ve, por ejemplo, una entrevista de Donald Trump con Larry King en la CNN en el año 1987, ve una retórica absolutamente copiada y calcada de la que hemos visto en la Rosaleda de la Casa Blanca hoy a las 4 de la tarde, la hora de Washington. Estamos viendo un presidente rupturista en muchos sentidos, uno de ellos, por supuesto, el orden comercial. Donald Trump considera que Estados Unidos ha sido muy generoso y que a la hora de mantener estas alianzas globales comerciales en organismos multilaterales o con el libre comercio global,
Estados Unidos ha dejado de usar herramientas de poder que podrían haberle servido para expandir su riqueza. Estas herramientas son los aranceles y a partir de hoy Estados Unidos con Donald Trump va a intentar aplicársela a otros países. Muchísimas gracias, Argemino Barro, por este análisis desde Nueva York. A ustedes. Hoy defendemos al trabajador estadounidense y por fin estamos priorizando a Estados Unidos. Eso fue lo que dijo Donald Trump este miércoles, aunque advirtió que podría haber algo de dolor para los consumidores estadounidenses como consecuencia de sus aranceles. Les preguntamos a los estadounidenses qué opinan al respecto. Escuchen. Creo que la gente votó pensando que los aranceles les facilitarían la vida, pero no se percataron de que si se añaden aranceles a los productos que entran, los precios que pagamos también aumentan, porque el vendedor añade los aranceles al precio. Esas personas, que no voy a decir de qué partido son, porque mi marido es uno de ellos, se darán cuenta de lo que pasa cuando vayan a comprar determinados productos. La expectativa es que cualquier impacto sea a corto plazo, ya que o bien se resolverá el problema o las cosas se relajarán un poco. Podría haber alguna dificultad a corto plazo y algunos problemas con los precios que la gente tiene que pagar. Preocupa que mi empresa no pueda vender sus productos en Europa y otros países debido a los aranceles e impuestos. Así es que lo que esperamos que suceda es que el ambiente se relaje un poco y que podamos vender nuestros productos en otros países tan fácilmente como ellos en el nuestro. No importa, es una propuesta de perdedores. Nadie gana, nadie gana. Si nos vamos a cobrar derechos de importación los unos a los otros, piensa en la burocracia, piensa en que los precios suben. No hay ganador. Y seguimos con este tema de la economía. Hablamos ya de porcentajes, de números. Andrés ¿Qué Blumenthal. tal, Silvia? Sí, vamos a la parte un poquito más seca, técnica de este tema, pero no deja de ser importante. Después de tanta expectación, Donald Trump hizo realidad esta amenaza de iniciar una espiral de aranceles que el tiempo dirá dónde nos lleva. Fue una ceremonia caótica que desconcertó a periodistas e inversores, donde Donald Trump dio finalmente forma a su lema Make America Great Again en la política comercial. Lo hizo estableciendo para arrancar un arancel base del 10% para todos los países que comercian con Estados Unidos. La tasa es mayor para 60 de esos países a los que Trump calificó como los mayores ofensores en su balanza comercial positiva con Estados Unidos. Se confirma, por otra parte, el 25% global para autos, el ya vigente 25% para acero y aluminio, que rige también para México y Canadá, sus socios en el TEMEC. A Europa se le aplicará un 20%, China queda en un 54%, contando los aranceles especiales que ya se le aplicaban, Japón, un socio tradicional estadounidense, 24%. Los países de América Latina quedan en la base del 10%, siempre aparte de los aranceles sectoriales, por supuesto, salvo Nicaragua, que va a sufrir un gravamen del 18%. Y corriendo detrás de esta noticia todo el día, junto con nosotros estuvo nuestra corresponsal financiera, Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, contanos cuál es el impacto inmediato de estos aranceles. Primeras impresiones. La primera impresión es que estos aranceles son mucho más elevados de lo que se esperaba tras conocerlos en esta presentación que, como dices, ha sido caótica. Las explicaciones estaban en una tabla que apenas se veía y que reflejaba lo que la Casa Blanca dice que son estos peores ofensores, en el que se especificaba cuáles eran los aranceles que ellos dicen que se está aplicando a las exportaciones estadounidenses, aunque no se han ofrecido ningún tipo de explicación detallada. No se sabe cómo se han sacado esos números, aunque se aclara que ha habido parte que son aranceles monetarios y otros que no lo son monetarios, como pueden ser subvenciones, regulaciones, el IVA. Esa tabla refleja un arancel del 54% para China, el 20% para la Unión Europea. Todos estos van a entrar en vigor a partir del día 9 de abril. El día 5 de abril antes empezará ese arancel lineal del 10% que, por ejemplo, se va a
aplicar al Reino Unido. Hay países que son muy pobres, como por ejemplo Sri Lanka, países de bajos ingresos como Honduras, que también van a tener un arancel del 10%. Se exceptúan de estos aranceles los autos, el acero y el aluminio, porque ya los tienen por su lado, pero también el cobre, los fármacos, semiconductores y madera, que presumiblemente tendrán otros aranceles sectoriales en el futuro. Trump no ha contestado a ninguna pregunta en un día que se considera bastante consecuente para la economía global y que presumiblemente entra en una guerra arancelaria que puede provocar una crisis económica que ya vienen advirtiendo los economistas que puede llegar a buena parte del mundo. Desde luego en Estados Unidos se están subiendo las perspectivas de una recesión. Los ETFs que hacen seguimiento al SP500, el mercado ya está cerrado, pero están reflejando una caída del más del 2% al conocerse los detalles de los aranceles, y las multinacionales están reflejando fuertes bajadas, sobre todo, por ejemplo, multinacionales que están trabajando con productos que vienen desde Vietnam, a quien se les ha impuesto un arancel del 46%. La Asociación de Fabricantes de Estados Unidos ha dicho que estos aranceles, sí. Ana, perdona que se nos va el tiempo y te quiero hacer una última pregunta. Contanos, Sí. Ana, ¿cuál es el objetivo, cuál es la lógica económica de estos aranceles? Trump dice que quiere reindustrializar el país. Lamenta que no haya, por ejemplo, fábricas de antibióticos en el país o que no haya astilleros, pero también tiene un afán recaudador. Él ha revisado la historia según su punto de vista y ha recordado que en la época de 1890 con McKinley la mitad de los ingresos del Estado venían de aranceles. Era una época distinta, era una economía distinta, era una integración global distinta, y él vuelve a esa posición, a que se puedan bajar los recortes, que pueda recortar los impuestos a los estadounidenses, pero por supuesto subir los impuestos a través de lo que pagan por sus compras con estos aranceles. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. Y ningún país de América Latina estuvo tan pendiente de estos aranceles como México. La secretaria de Hacienda mexicana ha reducido su estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto para este año a un rango de entre el 1,5 y el 2,3%, en buena parte por la incertidumbre comercial con Estados Unidos. Como decíamos, finalmente Trump dejó afuera a México y Canadá de esta lista, pero sí les va a aplicar los aranceles sectoriales. Y de la situación allí queremos hablar con el analista económico Juan Carlos Moreno Brid, que nos está escuchando en México. Juan Carlos, un saludo. Miremoslo primero desde el punto de vista estrictamente legal. ¿Está violando Estados Unidos su acuerdo de libre comercio con Canadá y México con estos aranceles? No soy especialista legal, pero creo que no lo está violando en el sentido que dejó los productos que están dentro del TEMEC, los dejó con el arancel cero. Dijo que todo lo que cumple con el TEMEC, el USMCA, está en lo dicho anteriormente y que lo demás sube. Pero la pregunta sería, es que aparte de lo legal, suponte que lo viola, ¿dónde vamos a denunciar a Trump? ¿Quién le puede poner un alto legal a Trump? Nadie, querido. Sí, la pregunta era si hay alguna instancia judicial más allá de eso, pero... ¿Cómo crees? Pero, si no pueden los jueces internos de Estados Unidos, imagínate México. Queda claro, Juan Y ahí Carlos. entraríamos a una pregunta interesante: ¿cuál es la estrategia de nuestra presidenta respecto al presidente, ¿no? Precisamente eso te quería comentar. La presidenta Sheinbaum parece haber elegido la estrategia diplomática y no caer en una escalada de aranceles recíprocos. ¿Para vos es una estrategia acertada esta? ¿Puede lograr mejores resultados que la confrontación? Mira, mi estimado, yo vi Game of Thrones y sentarte junto a un dragón es muy peligroso, y se abre la boca el dragón y te quema, pues si se enoja es un poco peor, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia de Claudia, no solo dicho por mí, dicho por el Financial Times y cualquiera de las revistas y ustedes mismos, entiendo que la respuesta de Claudia ha sido con la cabeza fría, el corazón caliente, con la cabeza fría, y en última instancia, como dijo el secretario Ebrard, bueno, de lo que se trata es no convencer a Trump que no ponga aranceles, sino que nos coloque en una posición de respeto relativo al TEMEC y de preferencias. Entonces, en ese sentido, puso aranceles mucho más altos al resto del mundo que a los que estamos en Canadá y México dentro del TEMEC. Entonces, en ese sentido, es un éxito esa parte de la negociación con Claudia. Por otro lado, la inversión extranjera directa y todo el tema de deterioro del clima de inversión, bueno, el daño está hecho. Eso, bueno, no se puede hacer gran cosa, pero yo celebro la cabeza fría que ha tenido nuestra presidenta.
Muy pendientes seguiremos de este tema. Juan Carlos Moreno Brid, gracias por esta conversación. Hasta cualquier momento. Lo mejor del mundo y seguramente seguirá esta danza. Más noticias, las acciones de la compañía de vehículos eléctricos Tesla subieron en la bolsa de Nueva York después de que Político, una famosa revista política de Estados Unidos, dijera que Elon Musk va a dejar pronto o va a reducir drásticamente su trabajo en el gobierno del presidente Donald Trump. El valor de los títulos de Tesla subió más de un 5% después de bajar en la apertura más de un 4% tras el anuncio de una caída en las ventas de la compañía. Las acciones cerraron cerca del 2%, un poco menos, pero en positivo, después de que la Casa Blanca desmintiera la salida de Musk. La exposición política del hombre más rico del mundo han supuesto una carga para Tesla, que ha visto, además de esta caída en las ventas, cómo se organizaban protestas y sabotajes en su contra. Y tenemos más noticias que nos trae Silvia Cabrera. Y seguimos nosotros en Estados Unidos porque allí el estado de Wisconsin ha elegido a una jueza liberal para su Corte Suprema. Esto se interpreta como un primer revés a la administración de Donald Trump. Con la victoria de Susan Crawford, respaldada por los demócratas, se mantiene la mayoría liberal en la Corte de Wisconsin. En la campaña se invirtieron casi $100 millones. Son las elecciones judiciales más caras de la historia de Estados Unidos. El asesor presidencial de Trump, Elon Musk, entregó cheques por valor de $1 millón a votantes para que apoyaran al candidato republicano. En su discurso de victoria, Crawford criticó a Musk y denunció su intento de influir en las elecciones. De niña me crié en Chippewa Falls y jamás hubiera imaginado que me enfrentaría al hombre más rico del mundo. Para hacer justicia en Wisconsin. Y ganamos. Wisconsin se ha plantado y ha dicho bien alto que la justicia no tiene precio. Nuestros tribunales no están en venta. Bueno, y vamos ahora con otros temas. Israel anunció este miércoles que sus Fuerzas Armadas están expandiendo sus operaciones en la Franja de Gaza para tomar grandes áreas del territorio palestino. El ministro de Defensa Israel Katz explicó que la ampliación de la ofensiva militar busca asegurar áreas estratégicas clave, incorporarlas a las zonas de protección israelí y eliminar la presencia de líderes extremistas. Por la tarde de este miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que las tropas israelíes ya han ocupado el corredor de Morak, una franja de este a oeste sobre la ciudad de Rafah, con el que dividir el sur del enclave. Con las negociaciones para prolongar la tregua estancadas, Israel reanudó el 18 de marzo los bombardeos sobre Gaza y lanzó después una nueva ofensiva terrestre en este enclave gobernado por Hamás. El gobierno británico expresó su preocupación por la decisión israelí de ampliar su ofensiva en el sur de la Franja de Gaza e instó a todas las partes a reanudar el diálogo y las negociaciones para un alto el fuego. Y vamos ahora de inmediato a Tel Aviv. Maya Siminovich con más detalles. Maya, ¿cómo justifica el gobierno israelí esta nueva expansión de su ofensiva en Gaza? ¿Y con qué argumentos, además, intenta legitimar sus bombardeos contra una clínica de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, donde murieron al parecer 19 personas, entre ellos 9 niños? Hola Silvia, pues empecemos por lo último. Como la mayor parte de estos comunicados, el de hoy, el comunicado militar de hoy sobre este edificio de la UNRWA, que funcionaba como clínica pero ahora era refugio, el ejército israelí dice que tenía como objetivo, investigado por la inteligencia primero, de que no iban a hacer daño innecesario a civiles, pues tenía como objetivo un centro de comando de Hamás. Suelen ser estas las respuestas siempre y nos vamos a quedar sin saber exactamente cómo va a reaccionar el ejército israelí ante esas acusaciones, por lo menos no en el plazo corto.
Con respecto a lo primero que preguntabas, que esta expansión de la ofensiva en Gaza, Netanyahu y Katz, el ministro de Defensa, la justifican como máxima presión a Hamás para que devuelva a todos los rehenes. Katz esta mañana también instó a la población gazatí a hacer lo posible porque se devuelvan a los rehenes. No explica exactamente cómo y tampoco se sabe si realmente cree que eso es posible, pero presión a todo lo que se pueda desde el punto de vista militar y también desde la ayuda humanitaria, que no entra desde principios de marzo. Bueno, Benjamin Netanyahu habla de dividir la franja y convertir el corredor de Moraj en un segundo Filadelfia al tiempo que aumenta la presión militar en Rafah. ¿Qué implicaciones tiene esta estrategia para la población civil y para las negociaciones de liberación de rehenes? Esto ha sido una sorpresa hoy para todo el mundo, también para el ejército, según cuentan analistas del ejército, porque no existe un corredor de Morag. Morag existía, era un asentamiento judío que estaba en Gaza, fue desmantelado en el 2005 y ahora lo que hay o lo que pretenden construir y lo que parece que ya está construyendo el ejército es un pasillo más en paralelo al de Filadelfia, que es el que separa Gaza de Egipto, para separar las ciudades de Rafah, la región de Rafah, de la región de Han Yunis. ¿Qué implicaciones tiene esto para la población gazatí? Pues estar todavía más separada, con menos acceso de norte a sur, a las casas o a donde quisieran ir, a donde no pueden ir tampoco, porque el 60% de Gaza son zonas donde los palestinos simplemente no pueden estar porque se han reanudado los combates y entonces la mayor parte de ellos están en la zona de Mawasi, que es la llamada de refugio. Zona de refugio, lo que pasa que es una zona de refugio con tiendas de campaña que no son particularmente protectoras. Futuro para las negociaciones es seguramente el futuro que ha marcado Netanyahu, que las negociaciones para devolución de los rehenes van a ser solamente bajo fuego. Y el Fórum de Familia de Secuestrados esta mañana emitieron un comunicado diciendo que estaban horrorizados por esto que había comenzado hoy, que solamente pone más en peligro los avances y, por supuesto, a los rehenes. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Y cambiamos ahora de tema. A pesar de la orden internacional de detención emitida por la Corte Penal Internacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu viaja hoy a Budapest para reunirse con su homólogo húngaro Viktor Orbán, para asegurar su seguridad durante la visita, que se espera dure 4 días. Se han acordonado varias zonas del centro de la ciudad. Este encuentro subraya la estrecha relación entre ambos líderes. Hungría es miembro de la Corte Penal Internacional, pero Orbán ha prometido desestimar la orden de detención emitida en noviembre pasado contra Netanyahu en el contexto de la guerra en Gaza. Y un terremoto de magnitud 5.6 sacudió la costa sur de Myanmar, la antigua Birmania, pocos días después de que un gran seísmo golpeara ese país, causando la muerte de al menos 3.000 personas. El gobierno militar de Myanmar decretó un alto el fuego de 3 semanas en la guerra civil para facilitar las labores de rescate y reconstrucción tras el sismo del pasado viernes. El alto el fuego entra en vigor inmediatamente y durará hasta el 22 de abril. Desafiando el calor, cientos de personas desesperadas hacen fila para conseguir algo de comer. Casi una semana después de que un fuerte terremoto devastara el centro de Myanmar, los sobrevivientes se enfrentan a la escasez de agua, alimentos, medicinas y refugios. Por ahora dormimos en el suelo, en colchones. Algunos que aún tienen mosquiteros los colocan, pero los que no duermen al aire libre. El terremoto fue uno de los más fuertes que ha sacudido Myanmar en un siglo. Derribó edificios, devastó comunidades y dejó miles de víctimas mortales. La junta militar que gobierna Myanmar emitió un comunicado declarando una tregua temporal en la guerra civil para facilitar las labores de rescate. Para mostrar simpatía por las víctimas del terremoto en todo el país, para garantizar la eficacia de las operaciones de rescate y rehabilitación y para mantener la estabilidad, el ejército ha declarado un alto el fuego temporal para el periodo comprendido entre el 2 y el 22 de abril. Myanmar lleva 4 años sumido en una guerra civil.
El conflicto ha dañado la infraestructura sanitaria y debilitado su capacidad para hacer frente a catástrofes naturales de esta magnitud. Más de 3 millones de personas ya habían sido desplazadas de sus hogares y casi 20 millones necesitaban ayuda humanitaria incluso antes del terremoto. Pero a pesar de la destrucción, todavía hay breves momentos de alegría. Esta persona fue rescatada con vida después de pasar 5 días bajo los escombros. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró que Estados Unidos no tomará el control de la isla de Groenlandia. De visita por 3 días en el territorio semiautónomo, Frederiksen ha afirmado que Groenlandia le pertenece a los groenlandeses. Su viaje ocurre a días de la controversial visita de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos. En Estambul, muchas tiendas y cafeterías están cerradas luego de que el principal partido de la oposición turca convocara un día sin compras en todo el país. La medida forma parte de un boicot económico por la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. El líder opositor está detenido por cargos de corrupción que, según la oposición, son falsos. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que anhela que algún día los habitantes de las Islas Malvinas puedan llegar a decidir ser argentinos. Milei hizo estas declaraciones durante una ceremonia celebrada en Buenos Aires con motivo del aniversario número 43 de la guerra de 1982 contra Reino Unido por el territorio del Atlántico Sur, que Argentina perdió. El actor estadounidense Val Kilmer, que alcanzó una gran popularidad en los años 80 y 90 en Hollywood, falleció a los 65 años de edad en Los Ángeles. Saltó a la fama por sus papeles de Jim Morrison en The Doors o del superhéroe Batman en Batman Forever. Kilmer protagonizó películas de acción, comedias policíacas y también de fantasía. Luchó contra un cáncer de garganta en el 2014, pero siguió trabajando. La hija de Kilmer anunció que el actor murió a causa de una neumonía. Y con esta noticia terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.